En este video vamos a explicar algunos mecanismos de regulación de la glicólisis, pero particularmente de regulación de la gluconeogénesis. Entonces, en condiciones de hiperglicemia, la glucosa entra al hepatocito por acción de la glucoquinasa y isoquinasa es convertida en glucosa 6-fosfato, que es convertida en fructosa 6-fosfato en condiciones de hiperglicemia. Entonces, como está activa la glicólisis en el hígado, está activa la fosfofructoquinasa 1, entonces la fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6 bisfosfato. La fosfofructoquinasa 1 está activa porque eh, hay fructosa 2,6 bisfosfato, que es un activador alostérico de la fosfofructoquinasa 1. Una vez se produce la fructosa 1,6 bisfosfato, esta es un inhibidor alostérico de la fructosa 1,6 bisfosfatasa, que es una enzima de la gluconeogénesis. Entonces está inhibida la gluconeogénesis. Y la fructosa 1,6 bisfosfato es un activador de la piruvato quinasa. Entonces la fructosa 1,6 bisfosfato continúa su oxidación hasta fosfanol piruvato. La fructosa 1,6 bisfosfato activó la piruvato quinasa, entonces el fosfanol piruvato se convierte en piruvato. La piruvato quinasa entonces también es inhibida por AMP cíclico y por alanina. Bueno, una vez producido el piruvato ingresa a la mitocondria. En la mitocondria, por acción de la piruvato deshidrogenasa, eh, se convierte el piruvato en acetil-CoA, que se condensa con el oxaloacetato y continúa su oxidación en el ciclo de Krebs. En condiciones de ayuno, entonces el hígado no tiene activa la glicólisis, no oxida la glucosa, sino que tiene activa la gluconeogénesis, es decir, produce glucosa. Entonces, eh, los sustratos que utiliza para convertir en glucosa, entonces en condiciones de ayuno hay degradación de triglicéridos del tejido adiposo. Del tejido adiposo entonces llegan al hígado el glicerol. Entonces el glicerol, a partir del glicerol, eh, por la glicerol quinasa, lo convierte en glicerol 3-fosfato. Por acción de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa lo convierte en dihidroxiacetona fosfato. Posteriormente las triosas las condensa para producir fructosa 1,6 bisfosfato, fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato y finalmente glucosa. Al hepatocito también están llegando los ácidos grasos que se convierten en acetil-CoA, y estos ácidos grasos se oxidan, y la oxidación de los ácidos grasos en la beta oxidación en los hepatocitos nos producen el ATP necesario para la gluconeogénesis. Además de otros tejidos también está llegando lactato. Entonces ese lactato se está convirtiendo en piruvato. El lactato, al convertirse en piruvato, entonces ingresa eh, esta acetil-CoA, por ejemplo, que se está produciendo los ácidos grasos, inhibe la piruvato deshidrogenasa. Entonces el piruvato, y además esta acetil-CoA es un activador alostérico de la piruvato carboxilasa. Entonces el piruvato se nos convierte en oxaloacetato, el oxaloacetato en malato, el malato sale de la mitocondria, en el citosol nuevamente se eh, oxida a oxaloacetato, y por acción de una enzima que es la fosfenolpiruvato carboxiquinasa se convierte en fosfenolpiruvato. Se dan todas las reacciones reversibles de la glicólisis hasta llegar a fructosa 1,6 bisfosfato, que por acción de la fructosa 1,6 bisfosfatasa se convierte en fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato y finalmente glucosa. Hay aminoácidos que en condiciones de ayuno entonces también se pueden convertir en intermediarios que van a ser utilizados para la síntesis de glucosa. Entonces hay aminoácidos como la alanina que se convierten en piruvato, el piruvato en oxaloacetato, malato
oxaloacetato, fosfonolpiruvato y finalmente en glucosa. Aminoácidos como el ácido aspartico se convierten en oxaloacetato, malato, fosfonolpiruvato y finalmente en glucosa. Otros aminoácidos como el ácido glutámico se convierten en intermediarios como el alfa-cetoglutarato, que finalmente llegan a malato, salen, se convierten en fosfonolpiruvato y finalmente se utilizan para la síntesis de glucosa. Nos explican en el libro que en los rumiantes, en el rumen, se produce mucho propionato, que en los humanos por la oxidación de ácidos grasos de cadena impar, la última molécula que se produce no es acetil-CoA sino propionil-CoA, y que el propionil-CoA termina convertido en succinil-CoA que posteriormente se convierte en fumarato malato, fosfoenolpiruvato y finalmente se convierte en glucosa. Entonces, cuando se produce propionato, es decir, un ácido graso de 3 carbonos, por acción de una acil-CoA sintetasa, se produce propionil-CoA. El propionil-CoA, por acción de la propionil-CoA carboxilasa que requiere biotina, se convierte en D-metilmalonil-CoA, que por acción de una racemasa lo convierte en L-metilmalonil-CoA, y luego por acción de una metilmalonil-CoA mutasa, que es una enzima que requiere una coenzima derivada de la vitamina B12, se convierte en succinil-CoA y el succinil-CoA ingresa como un intermediario del ciclo de Krebs para finalmente convertirse en glucosa. Entonces, el propionato del rumen o el propionato de la oxidación en los humanos de ácidos grasos de cadena impar terminan convertidos también en glucosa. Entonces, las enzimas claves de la glicólisis que están inhibidas, entonces está inhibida la fosfofructoquinasa 1 y está activa la fructosa 1,6-bisfosfatasa para que se dé la gluconeogénesis. También está inhibida la piruvatoquinasa, entonces el piruvato no se convierte a fosfonilpiruvato. Primero el piruvato se convierte en oxaloacetato, el oxaloacetato en malato sale al citosol y nuevamente el oxaloacetato en el citosol por acción de la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa se convierte en fosfonolpiruvato. Entonces, como la piruvatoquinasa no es una reacción, no cataliza una reacción reversible, entonces se requieren de básicamente dos enzimas nuevas, que son la piruvato carboxilasa para convertir el piruvato en oxaloacetato y la fosfonolpiruvato carboxiquinasa para convertir el oxaloacetato en fosfoenolpiruvato. Igual, entonces se debe inducir la síntesis de la enzima glucosa 6-fosfatasa para que la glucosa 6-fosfato se desfosforile, se convierta en glucosa y la glucosa pueda salir del hepatocito a la circulación sanguínea. Entonces, aquí nos están explicando cómo se regula la fosfofructoquinasa 1. Entonces, la fosfofructoquinasa 1 nos dicen se inhibe por las concentraciones normales del hepatocito de ATP, y esa inhibición del ATP se elimina por los incrementos de AMP. Entonces, en esta figura nos están mostrando que en amarillo están las concentraciones basales en el hepatocito de ATP y que nos llevan a una inhibición de la enzima de hasta el 90%, 100%, y lo que hay es tan solo el 10% de la actividad enzimática. En la medida en que se incrementa la concentración de AMP cíclico, no de AMP cíclico, sino de AMP, entonces se incrementa la actividad de la enzima, casi hasta un 100%. En la medida en que baja la concentración de AMP, entonces vuelve a disminuir la actividad
de la enzima. Entonces, sin AMP, nuevamente el ATP se comporta como un inhibidor de la fosfofructoquinasa 1. También nos explican aquí que la fosfofructoquinasa 1 es activada por fructosa 2,6-bisfosfato. Entonces aquí nos están mostrando que en condiciones de ayuno, por ejemplo, entonces se activa el glucagón. Entonces la activación del glucagón lleva a la activación de la adenilato ciclasa, se produce AMP cíclico, el AMP cíclico nos fosforila la proteína quinasa A. Entonces aquí hay una enzima que es una enzima bifuncional que tiene actividad fosfofructoquinasa 2, es decir, que convierte la fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6-bisfosfato, y bifuncional porque dentro de la misma enzima entonces hay una fosfatasa que nos catalizaría la reacción en la que se nos convierte la fructosa 2,6-bisfosfato en fructosa 6-fosfato. Entonces, por acción de glucagón, la fosforilación de la enzima bifuncional, esa fosforilación hace que se inactive la fosfofructoquinasa 2 y se active la fosfatasa. Entonces nos convierte fructosa 2,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. Entonces, en condiciones de ayuno, por efecto del glucagón, entonces disminuye la concentración de fructosa 2,6-bisfosfato. Entonces no habría quien activa la fosfofructoquinasa 1 y la fructosa 2,6-bisfosfato. Entonces la fructosa 2,6-bisfosfato es un inhibidor de la fructosa 1,6-bisfosfatasa. Entonces, como por acción del glucagón disminuye la fructosa 2,6-bisfosfato, entonces no hay quien inhiba a la fructosa 1,6-bisfosfatasa. Entonces se activa y de esta manera se promueve la síntesis de glucosa por gluconeogénesis en el hepatocito. Si se desfosforila, nos dicen que por acción de la celulosa 5-fosfato, que es un intermediario de la vía de las pentonas, si se activa una fosfatasa que nos lleva a la desfosforilación de la enzima bifuncional, entonces la fosfatasa se inactiva y se activa la fosfofructoquinasa 2. Entonces la fosfofructoquinasa 2 haría que la fructosa 6-fosfato se convierta en fructosa 2,6-bisfosfato. Entonces esta fructosa 2,6-bisfosfato activaría la fosfofructoquinasa 1, que es lo que está ocurriendo en la glicólisis, cuando la glicólisis está activa en el hepatocito. También en condiciones de ayuno nos dicen el glucagón activa la adenilato ciclasa, hace que se produzca AMP cíclico, activa la proteína quinasa A y la proteína quinasa A fosforila y por lo tanto nos inactiva la piruvato quinasa. Entonces la piruvato quinasa además está fosforilada e inhibida por el glucagón, por la proteína quinasa A. Entonces el piruvato no puede ser convertido en fosfonilpiruvato, por eso se tiene que utilizar la piruvato carboxilasa para convertirlo en oxaloacetato y la fosfenolpiruvato carboxiquinasa para convertir el oxaloacetato en fosfenolpiruvato. Entonces los ácidos grasos están llegando de los adipocitos, se oxidan acetil-CoA. La acetil-CoA, entonces la oxidación de la acetil-CoA produce el ATP necesario para la gluconeogénesis, y esta acetil-CoA que se produce, entonces nos dicen en el libro, es un activador de la piruvato, activador alostérico de la piruvato carboxilasa y un inhibidor alostérico de la piruvato deshidrogenasa. Por eso el piruvato no se convierte en acetil-CoA, sino que el piruvato se convierte en oxaloacetato y se va por la vía de la gluconeogénesis para la síntesis de glucosa.
Eh, entonces, finalmente aquí nos está mostrando la regulación de algunas enzimas. Entonces, en condiciones de hiperglicemia, porque se han consumido carbohidratos, entonces está activa la glicólisis, por lo tanto, como hay glucosa, se sintetiza glucógeno, como hay glucosa, entonces están activas la piruvato deshidrogenasa, piruvato quinasa, fosfofructoquinasa 1, glucoquinasa, que son enzimas que hacen posible que haya glicólisis en el hepatocito. En condiciones de ayuno o en diabetes, entonces no hay efecto de la insulina porque hay hipoglicemia. Porque no hay insulina o porque hay resistencia a la insulina en el caso de la diabetes, entonces las enzimas de la glicólisis están inhibidas o disminuidas en cantidad, por lo tanto están con baja actividad, está inhibida la glicólisis. Entonces todas las enzimas de la glicólisis están inhibidas. Nos dicen que en condiciones de hiperglicemia, si hay producción de insulina, entonces esta insulina induce la síntesis de glucoquinasa y fosfofructoquinasa 1 y piruvato-quinasa, lo mismo que la fructosa. Y unos represores, entonces en condiciones de ayuno, la producción de glucagón inhibe la síntesis de piruvato-quinasa, fosfofructoquinasa 1 y glucoquinasa 1. Entonces, además de estas sustancias, entonces insulina es un activador de la glucógeno sintetasa, es decir, hay síntesis de glucógeno. Glucagón es un inhibidor de la glucógeno sintetasa, entonces se inhibe la síntesis de glucógeno. La glucosa 6-fosfatasa es un inhibidor de la exoquinasa. Entonces, estos son inhibidores y activadores de estas enzimas. En condiciones de hiperglicemia, entonces está inhibida la gluconeogénesis, por lo tanto está disminuida la actividad de las tres enzimas, la piruvato carboxilasa, fosfonolpiruvato carboxiquinasa y la fructosa 6-fosfatasa. En condiciones de ayuno, entonces están aumentada la actividad de estas mismas tres enzimas, piruvato carboxilasa, fosfonolpiruvato carboxiquinasa y la glucosa 6-fosfatasa, por lo tanto está activa la gluconogénesis. Estas hormonas, glucocorticoides, glucagón y epinefrina, son inductores de la síntesis de la expresión de estas enzimas, por lo tanto aumentan en cantidad y aumentan en actividad. La insulina es un inhibidor de la síntesis de estas enzimas a nivel de expresión genética. La acetil-CoA habíamos dicho que era un activador de la piruvato carboxilasa y era un inhibidor de la piruvato deshidrogenasa. Para que el piruvato no se convierta en acetil-CoA, sino que el piruvato se carboxile y se convierta en oxaloacetato.